Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén. Cuántas gracias le damos, Señor amado, cuando tenemos la oportunidad preciosa, Señor, de poder escuchar de su palabra, Señor amado. Gracias, Padre querido, por su amor, por su misericordia que usted ha demostrado día a día, Señor amado, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, por la gracia que usted derrama, Señor amado, en mi pastor Valentín, para que él, Dios bendito, mediante su Espíritu Santo, pueda recibir revelación, Señor amado, y así también compartirnos a nosotros la bendición de su palabra, Señor. Le damos gracias en esta hora, mi Jesús, por todas las cosas hermosas que disfrutamos de parte suya, Señor amado. Le pedimos una bendición especial para nuestros pastores, Señor, para cada uno de los que está conectado, Padre Santo, y así también para los que se van a conectar en momentitos más, Señor. Le damos gracias por esto, mi Jesús. Le pedimos su misericordia. Abra nuestras mentes, Señor amado, para que podamos entender su palabra, Señor precioso, atesorarla en nuestros corazones y también ponerla por obra, Señor, compartirla con aquel que la necesita. Se lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gloria a nuestro Dios.
¿verdad? Por este día precioso en el cual nos podemos reunir, nos podemos juntar, ¿verdad? Ya escuchamos esa alabanza que decía, ¿verdad? Porque Él vive, no tengo temor al mañana. Y nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas, porque Él dejó promesa, dejó palabra, y esa palabra, como la hemos ido estudiando a través de todos estos días, a través de todos estos meses, nos damos cuenta cómo Él la va cumpliendo, la va haciendo realidad. Y eso es una de las cosas que nos debe mantener a nosotros firmes en esta profesión que nosotros hemos aceptado, porque el Señor fue el que nos atrajo con sus cuerdas de amor, ¿verdad? Nos arropó, nos llamó y nos mostró su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Bien, ahora que ya hay más hermanos también aquí presentes en la reunión y los hermanos que están a través de Facebook, del live de Facebook, decirle y contarle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que hoy día tenemos dos hermanas nuevas que están junto con nosotros, nuestra hermana Gloria Aguilera, que ya la saludé al principio. El Señor le bendiga mucho de gran manera a usted, a su casa, a su familia, que Dios le bendiga de gran forma. También a nuestra hermana Janet Izquierdo, ¿verdad? Que también nos está escuchando en este momento y está con nosotros acá en la sala. También una gran bendición para ella, para su familia. Amén. Hoy día es un día especial para nosotros, porque es un día de estudio de la palabra del Señor, un día en el cual nosotros compartimos las escrituras, ¿ya? Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes que estén con sus Biblias, atentos con sus Biblias. Yo sé que mi hermana Janet no puede porque va viajando en estos momentos, ya me lo explicó, así que los demás hermanos que están en sus casas, amén, tengan sus Biblias a mano, porque vamos a compartir hartos textos de la palabra del Señor hoy día, así que voy a requerir mucha ayuda de ustedes para que podamos ir leyendo y vayamos a ir compartiendo, vayamos comiendo esta palabra, vayamos digiriendo esta palabra y vayamos aprendiendo lo que el Señor tiene para hablar hoy día con nosotros. Amén. Así que los hermanos que están a través de Facebook también, les pido a cada uno de ustedes que ya vayan escribiendo en el Facebook sus peticiones de oración, para que al final de nuestra reunión también, como siempre, tenemos un espacio para estar orando por las peticiones de cada uno de ustedes. Así que vamos a estar también teniendo un tiempo de oración hoy día por las peticiones que nos están llegando a través de tanto de Facebook como también las que tenemos aquí internamente. Gloria al Señor. Bien, les voy a compartir la pantalla entonces de lo que hoy día vamos a hablar, de lo que vamos a compartir hoy día. ¿Están viendo la presentación en estos momentos? Amén. Amén. Gracias. Gracias, Amén. hermano. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hoy día vamos a proseguir con el estudio de la palabra del Señor en lo que estamos viendo en el libro de Juan. Como estamos estudiando este libro ya a profundidad, es un material que hace tiempo atrás ya venimos compartiendo ya prácticamente, yo creo que unos dos años más o menos que estamos utilizando este material, y ahora lo volvimos a comenzar a reutilizar, porque nos lleva a conocer en profundidad la vida de nuestro Señor Jesucristo, la forma como Él se comunicaba con sus discípulos, lo que Él quería entregarles de enseñanza a sus discípulos, cómo los preparó, cómo Él los escogió, cómo Él se desenvolvía en el tiempo que Él vino a estar entre nosotros, en medio de un Israel que estaba dominado por el Imperio Romano, y también que estaba, ¿verdad? Prácticamente ellos dependían del Imperio Romano, eran un pueblo sometido, el pueblo de Israel en aquel tiempo, y habían dirigentes religiosos en aquella época, los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Quienes fueron los principales enemigos de nuestro Señor Jesucristo, la religión de aquel tiempo. Bueno, dentro de todo ese recorrido que estamos haciendo, hoy día ya vamos en el capítulo 15, los últimos versículos del capítulo 15, y estamos comenzando con los primeros versículos del capítulo 16. Y la semana pasada comenzamos a ver la obra del Espíritu Santo en este mundo, en medio de esta tierra, cómo el Espíritu de Dios quiere trabajar en medio, ¿verdad?, de nosotros, recordando la primera cosa que hemos aprendido. El Espíritu de Dios mora en nosotros. La Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios mora
en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Dice que Él viene a morar en nosotros, Él hace morada en nuestra vida. Por lo tanto, amado hermano, una de las cosas que usted, hermana, tiene que saber en su vida, que el Espíritu de Dios está en usted. Y depende solamente de que usted y de que yo dejemos que el Espíritu Santo obre en todos los aspectos de nuestra vida. No le coloquemos restricciones, no le coloquemos barreras al Espíritu Santo para que pueda Él obrar en todo tiempo, en todo momento en nosotros. Porque una de las cosas que nosotros tenemos como privilegio en nuestras vidas es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestra guía, Él es nuestro soporte. Hoy día vamos a ver que Él es nuestro consolador, el que nos anima ante la adversidad, ante la persecución y ante lo que el Señor ya estaba advirtiéndole a sus discípulos, que ya comenzamos a ver la semana pasada, ante el aborrecimiento que hay en contra de la palabra de Dios, en contra del Señor, y por supuesto nosotros no somos ajenos a eso tampoco. Y hoy día vamos a ver en esta lección de hoy día, en este estudio de la palabra del Señor, en este discipulado, el Espíritu Santo anima a la iglesia. Amén. Aquí en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 18, voy a pedirle, a ver, mi hermano Eduardo, ¿me puede ayudar, por favor? Usted podría leer el capítulo 15 de Juan. Si usted puede leer del versículo 18, de Juan 15, 18, hasta el versículo 27, primero. Juan 15, del 18 al 27. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Del 15, verso 18, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Hasta qué verso es? Hasta el 27. Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. a nuestro Dios. Amén. Aquí en esta parte el Señor nos habla primero del aborrecimiento. La semana pasada hablábamos, ¿verdad? Y conversábamos que el Señor habló mucho del amor al principio, antes de esto, pero ahora viene aquí, llega a un punto en el cual habla de esta palabra aborrecer, de esta palabra que la usa varias veces acá en este texto y que le advierte a sus discípulos y nos está advirtiendo a nosotros que estas cosas van a acontecer por causa de ¿qué? Por causa del rechazo que ellos tuvieron para con el Señor, y también estas cosas nos iban a acontecer a nosotros. Recordemos, y quiero que vayan a ese tiempo un poco, traten de imaginarse la situación.
colocarnos en el contexto, sobre todo para los hermanos que llevan poco tiempo compartiendo el estudio. Era el momento en el cual el Señor iba camino al Getsemaní. Faltaban horas para que el Señor fuera tomado prisionero, fuera castigado, fuera latigado y fuera llevado a la cruz. El Señor estaba hablando las últimas palabras con sus discípulos mientras Él iba caminando hacia ese lugar. Poco antes había hablado de ellos de la vid, de cómo ellos eran los pámpanos. Y ahora viene a hablar estas cosas, comienza a preparar. Él ya le había dicho que se iban a escandalizar de Él por lo que iba a acontecer. El Señor comienza a preparar los corazones porque en estos minutos se estaba jugando, podríamos decir así, o se estaba definiendo, mejor dicho la palabra, la separación física de Jesús de sus discípulos. Ya faltaban pocas horas para que los discípulos vieran morir a su maestro, vieran morir al rabí, vieran morir a aquel que vieron hacer milagros, a aquel que vieron hacer prodigio, iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Recordemos un concepto que siempre también hemos compartido y me gustaría que los hermanos que están comenzando a compartir con nosotros lo impregnen en su corazón. A Jesús no lo mataron. Los hombres no tuvieron autoridad para matar al Señor. El Señor entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor entregó su vida. Amén. Entonces, para la filosofía, siempre lo he dicho, para la historia, para el mundo, ¿verdad? Para la ciencia, a Jesús lo mataron. Pero para nosotros, y por lo que nos revela la palabra de Dios y por lo que el Señor hizo, Él entregó su vida por nosotros. Por eso el Señor, cuando está en la cruz ya en sus últimos momentos de vida, dice, consumado es. Entonces el Señor ya estaba preparando todo este escenario que se venía sobre la vida de sus discípulos. Estaba preocupado de sus discípulos en ese momento, estaba más preocupado de ellos, de que el hecho de que Él iba a pasar por un tiempo muy, muy complejo, un tiempo de mucho dolor, de mucha aflicción. Recordemos, y vamos a ver en un tiempo más, cuando lleguemos a ese versículo y a ese capítulo, que el Señor en el Getsemaní ora de tal forma que Él, ¿verdad?, sus sudor eran como gotas de sangre, era tanta la aflicción que en Él había, que Él le aconteció esto en esos momentos. Entonces no eran momentos fáciles, más el Señor tenía cada tiempo, cada minuto dispuesto, y este momento que estamos viendo ahora era un tiempo que se dio Él para conversar a sus discípulos y dejarles claro en su corazón de que ellos iban a pasar contrariedad, de que ellos iban a pasar persecución y de que iban a haber cosas que iban a estar sobre ellos. Entonces aquí el Señor comienza a hablar y comienza a decirle a ellos todas estas cosas que nos acaba de leer nuestro hermano Eduardo. Amén. Bien. Entonces, vamos a ver aquí en la palabra que hoy día hemos compartido aquí en la pantalla, tenemos la otra parte del versículo que me gustaría, hasta el versículo 4, si lo pudiese leer acá mi hermana Jenny, ¿alcanza a leer, por favor? Del versículo 1, no, el 18 no, porque ya fue leído. Del 1 al 4. Pastor, que voy a ponerme los lentes. Amén. Ya. El hermano leyó hasta el versículo 25, ¿cierto? Sí. 27. Ahora leo esto, ¿cierto? Ahora leo del 18 al... Solamente del 1 al 4. Sí, solamente el 1 al 4. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Amén. Entonces,
Miren cómo termina el Señor, gracias hermana Jenny, cómo termina el Señor en el versículo 4 diciendo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho. Es decir, cuando llegue el momento, cuando llegue este tiempo de persecución, de aflicción, ¿verdad? Este momento en que el mundo va a aborrecerle, el Señor ya le dice, para que te acuerdes que ya te lo advertí, ya te dije que esto iba a acontecer. Amén. Así que es importante primero entender que nada de lo que nos acontezca a nosotros es algo que el Señor no nos haya advertido en su palabra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no conocemos la palabra de Dios y no logramos o no hemos logrado recabar más información de lo que Dios tiene para nosotros, porque nos quedamos simplemente con los que llevan años en la iglesia, con lo que simplemente se les predica dentro de la iglesia. Y no indagan en las escrituras para conocer más al Señor. Y es importante que indaguemos, que busquemos en la palabra de Dios en lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. No solamente quedarnos con lo que escuchamos. Amén. Es bueno que estudiemos, es bueno que preguntemos, es bueno que nosotros queramos profundizar más en lo que el Señor quiere hablarnos a cada una de nuestras vidas. Entonces, la palabra mundo en la escritura, como nosotros lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Se usa este término, al menos de 3 formas se utiliza dentro de la escritura para mencionar primero al mundo como la creación de Dios, como el mundo que Dios creó, con todo lo que en él hay, con el cielo, la tierra, los animales, el mar y todas aquellas cosas, ¿ya? Como creación. También tenemos al mundo en referencia a la humanidad, al ser humano, ¿ya? Y también se refiere al mundo en la escritura como la sociedad que está apartada de Dios o que está opuesta a Dios. Al menos de estas 3 maneras nosotros vamos a encontrar el término mundo que se utiliza en la Biblia. Cuando decimos, no, esa persona es del mundo, yo he escuchado a algunos hermanos decir, bueno, viene de aquí salen esos términos que nosotros encontramos y que usamos constantemente. Recordemos que también, ¿verdad? Cuando hablamos, el hermano está en el camino, es porque en el Nuevo Testamento, se hablaba de aquellos del camino de Cristo, por eso se habla también esa palabra. Bueno, vamos a leer aquí algunos textos, Juan 1:10, que estén atentos con sus Biblias ahí, por favor. Veamos. Hermana Gloria, a ver si nos puede ayudar con Juan 1:10, después Juan 3:16, hermana Vicky, por favor, para que lo tengan abierto, y si ya lo encontraron, habilitan su volumen y lo podemos compartir. Ya. Amén. Amén. 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Amén. Entonces ahí está hablando de la creación. Amén. Ahí está hablando de mundo como creación. Cuando el Señor se refiere de esa forma al mundo en ese versículo, se está refiriendo a su creación. Veamos Juan 3:16. De memoria, hermana Vicky. Amén. Tanto amó Dios al mundo que en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces, de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que el Dios Hijo, ¿verdad? Y Él no quiere que este mundo se pierda. Entonces está hablando de toda la humanidad, de todas las personas. A eso se refiere este texto tan universal, tan conocido, tan predicado. Ahí también nosotros encontramos este concepto de mundo al cual se refiere nuestro Dios. Y también, ¿verdad? En la palabra vamos a encontrar a todo lo que se opone a Dios y a todo lo que se aparta de Dios, también se le llama mundo. Entonces el mundo incluye a las personas, planes, organizaciones, actividades, filosofía, que son parte de una sociedad sin Dios, ¿ya? Y promueven lo que el hombre pecador quiere lograr o disfrutar sin Dios.
Amén. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando hablamos de el mundo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado entonces a todo eso que se opone a Dios, ¿verdad? Es no amar al mundo. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Aquí la Escritura, miren lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17. A ver, le vamos a pedir acá, si mi hermana Paula, ¿lo alcanza a leer? Sí, pastor. Por favor, ¿lo puede leer? Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en él. El mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces dice, el Señor aquí nos dice claramente en resumen que se opone, ¿verdad? Nosotros no podemos amar las cosas de este mundo que se oponen a Dios, porque si no, ¿verdad? La misma Escritura dice que nosotros no podemos servir a dos dioses, o servimos al Señor o servimos al mundo, a las cosas que no son de Dios. Entonces, estas cosas se oponen porque dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad? La vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que son algo que está en esta tierra, que está en las personas que no tienen a Cristo, está en la filosofía, está en la historia, ¿verdad? Está en esta vida que hoy día están volviendo y que siempre han volvido al mundo desde tiempo remoto, ¿verdad? Para aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, dice, el mundo pasa. Pensemos un poquito aquí, paremos un poco donde dice, el mundo pasa. A veces nosotros hay ciertas palabras en la Escritura como que no las sentimos como nuestras, o como que la identificamos con otras personas. Pensemos un poquito en esta palabra, dice, y el mundo pasa. El Señor cuando el Espíritu de Dios hace que el apóstol escriba estas palabras, que el apóstol Juan escriba esta carta, estaban pasando todas estas cosas, habían deseos de la carne, habían deseos de los ojos, estaba la vanagloria de la vida, eso era parte de la sociedad en la cual vivía el apóstol Juan. Y el Espíritu de Dios le dice, el mundo pasa, y ese mundo pasó. Esa palabra ya aquí comienza a cumplirse, ese mundo ya pasó. Dice, y sus deseos. Así como lo que estamos viviendo nosotros hoy día, esta palabra también es para nosotros. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, en estos momentos, va a pasar. Ya no va a volver a repetirse. Ya no va a volver a ocurrir. El que se compró un auto nuevo, hoy día, en un año más, ese auto ya no va a ser nuevo. Y la vanidad de su corazón, el deseo de su corazón va a quererse comprarse el auto que sigue. O el televisor, o lo que sea. Porque la Escritura, en la sabiduría del Señor, el Espíritu de Dios, es tan claro para instruir nuestra vida. Dice, el mundo pasa, las cosas del mundo pasan. Los deseos de nuestros ojos pasan. Hoy día, más que nunca, con toda la tecnología que tenemos, las cosas rápidamente dejan de gustarnos. Muchos luchan tanto por tener algo y ya después a la semana ya eso que obtuvieron y que desearon tanto durante tanto tiempo ya deja de interesarles, deja de importarles. Y lo único que quedan son deudas, lo único que queda a lo mejor fue el deseo que se dio en el momento. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esta palabra que fue escrita hace 2000 años, fue una palabra que hace 2000 años atrás hizo, ¿verdad? Y fue fuente de bendición. 1000 años después siguió siendo fuente de bendición. Hasta el día de hoy sigue siendo fuente de bendición y seguirá siendo fuente de bendición hasta que el Señor venga por su iglesia.
la palabra de Dios, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, como hablamos al principio, antes de comenzar el estudio, ¿verdad? Ya ni siquiera la muerte tiene autoridad sobre nosotros, los que somos hijos del Señor. Entonces esta palabra dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? En Romanos 12, del versículo 1 al 2, tenemos otro texto que está hablando con respecto a no conformarnos, dice la Escritura, a este siglo. No sé si mi hermana Janet, hermana de mi hermana Isabel, ¿puede leer, por favor, lo que está en pantalla? Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. No puedo, estoy trabajando, estoy Amén, solo ya. escuchando. Ya, no, tranquila, hermano, gracias. No se preocupe. ¿Leo, pastor? Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermana. Entonces, yo coloqué aquí en amarillo una palabra que para mí es muy importante y que debe ser muy, muy importante para nosotros. Dice, no os conforméis a este siglo. No tenemos que conformarnos a lo que está aconteciendo. No tenemos que conformarnos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice, sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? De vuestro entendimiento, de lo que está aquí dentro de nuestra cabeza, de lo que hemos adquirido a través del tiempo. Eso tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios en nuestra vida. Cosas que nosotros traemos, ¿verdad? Del mundo, de ese mundo que estamos hablando, tienen que ser transformadas por medio de la palabra. Tienen que ser, dice, renovado vuestro entendimiento. No nos tenemos que conformar a este siglo. Amén, porque este siglo puede traer muchas cosas, puede decirnos muchas cosas. Pero la Escritura dice que la única cosa que tiene que transformar nuestras vidas, nuestro entendimiento, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener muy presente dentro de nuestra vida esta palabra dice, no nos conformemos a este siglo. Si algo está pasando en tu vida, si algo está aconteciendo contigo, si algo estás viviendo en el servicio de la obra del Señor, no te conformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. ¿En qué cosa? En la palabra de nuestro Dios. Y así vamos a saber cuál es la perfecta, agradable, ¿verdad? Y buena voluntad de nuestro Dios para con nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue bien directo con sus discípulos y le advirtió que en el mundo las cosas serían difíciles, incluso peligrosas. No solamente difíciles, sino que incluso peligrosas. El Señor se preocupó de hablar con ellos, de conversar con ellos, de decirles todo lo que iba a pasar y lo que iba a acontecer. Amén. Entonces el Señor conversó en estos momentos, el Señor está conversando con ellos. Está hablando con ellos, está hablando con nosotros, que las cosas van a ser difíciles. A lo mejor las cosas para ti están siendo difíciles. Pero también el Señor nos advierte que inclusive pueden llegar a ser hasta peligrosas las cosas. Amén. Nosotros como hijos del Señor en nuestro país, por lo menos estos últimos 20, 30 años, hemos vivido prácticamente en una taza de leche para servir al Señor en muchos aspectos. Pero en otros países ha habido persecución en contra de la iglesia. Vemos a través de las noticias, allá mismo en África, en donde nuestros hermanos en Cristo son acribillados a balazo por causa de su fe.
tiempo, 40 años atrás, detrás, ¿verdad?, del muro, ¿verdad?, de ese muro que estaba flanqueado por un poder político que era como el comunismo, en donde muchos fueron muertos también. Entonces nosotros encontramos que este peligro es real, es verdadero, y nosotros no podemos negar que en nuestras vidas puede algún día acontecer esto. Tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos viviendo. Nosotros no estamos ajenos a que algún día podamos ser violentados por causa de nuestra fe. Entonces el Señor nos advierte estas cosas. Nos dice que las cosas serían difíciles, incluso podrían ser peligrosas. Y lo hemos podido ver en otras latitudes, pero también tenemos que ser conscientes que podría llegar a pasarnos a nosotros. Entonces, vamos a ver los siguientes versículos, la progresión, es decir, cómo se va cumpliendo esta advertencia que el Señor está haciendo a sus hijos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en lo que acabamos de leer y que nos compartió nuestro hermano Eduardo. En el 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si usted fuera del mundo, o mientras usted comparta cosas del mundo, el mundo lo va a amar, el mundo lo va a querer, el mundo la va a querer. El mundo no va a tener ningún problema con usted, aquellos que no conocen a Cristo. Pero por causa de que usted fue escogida por el Señor, de que usted sirve al Señor, de que usted decidió servir a Cristo, usted va a recibir también este rechazo por parte del mundo. Pero nunca tenemos que olvidarnos de que el Señor fue primero que nosotros rechazado y aborrecido. Amén. No estamos haciendo nada distinto, y yo creo que en mucho menor escala, porque el Señor entregó hasta su vida por nosotros. También dice que sufriríamos persecución en el versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren lo que dice el Señor aquí, qué precioso. Hay una advertencia, pero también a la vez hay una autoridad que Dios habla sobre nosotros. Dice, así, ¿verdad? Si a Él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Y eso va a ser una realidad. Más de alguno de nosotros, lo mínimo que ha sufrido, quizá, utilizando una palabra más moderna, ha sufrido bullying por causa de servir a Cristo. Más de alguna broma, más de alguna talla, más de alguna indirecta hemos recibido por causa de servir al Señor. Pero también dice la Escritura aquí, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, que si este mundo ha guardado, si la gente escucha la palabra de Dios, ellos también van a escuchar la palabra que nosotros le entreguemos de parte de Dios. Es decir, esta palabra igual sigue de autoridad en nuestras vidas para entregarla a aquellos que no le conocen, para hablar de Cristo a aquellos que no le conocen. Amén. Después tenemos, dice, expulsión, incluso muerte, en Juan 16:2, como leía mi hermana Jenny. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hasta inclusive se sentirán que están haciendo un servicio a Dios por causa de la persecución que pueda haber en contra de los hijos del Señor. Nosotros vamos a encontrar esto también en algún momento. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto puede pasar. Recordemos hace años atrás, sucedió que enviaban, por ejemplo, hablemos de las cruzadas. En nombre de las cruzadas se mató a mucha gente por causa de que no eran de la misma fe. Y se justificó. Aquí la palabra, ¿por qué traigo esto a colación? Porque
La palabra servicio que dice aquí en el versículo 2 del capítulo 16 de Juan, cuando dice, pensarán que rinden servicio a Dios, cuando el Señor, esta palabra servicio, se traduce del original, que están hablando de un servicio religioso, de un servicio de una persona que es parte de una religión, que preside una religión. Entonces, tenemos que entender eso. Hay muchos líderes religiosos que piensan que persiguiendo a la iglesia, que persiguiendo a los hijos del Señor están cumpliendo un servicio para con Dios. Y eso, ¿verdad?, es lo que aconteció, lo que sigue aconteciendo y va a seguir aconteciendo en el futuro. No es algo ajeno a nosotros. En el libro de Hechos nosotros podemos encontrar mucho de esto. Si ustedes tienen tiempo, les recomiendo, lean el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y ahí van a encontrar todas estas cosas. Entonces el mundo religioso aborrece al creyente, que procura seguir a Cristo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la religión, cuando es llevada como lo hacían los fariseos, los saduceos, que ellos ponían cargas sobre el pueblo de Dios, imponían un rito sobre el pueblo de Dios, imponían conductas sobre el pueblo de Dios, conductas que ellos no llevaban, conductas que ellos no hacían, colocaban solamente peso y más peso sobre ellos. Y la religión durante muchos años ha colocado peso y peso sobre las personas, en vez de dejar que las personas conozcan al Señor y de que Cristo vaya haciendo, que el Espíritu de Dios vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted procura servir al Señor, cuando usted procura servir a Cristo, va a encontrar oposición, va a encontrar muralla, va a encontrar un montón de cosas que van a interponerse entre usted y el Señor. Y eso en este tiempo también es una realidad, también es una verdad que está aconteciendo. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, como iglesia del Señor, como hijo de Dios, y no voy a hablar de la gente que no conoce al Señor, sino que a nosotros como hijos del Señor, ha sido un tiempo en el cual el Señor ha venido a traer esto a nosotros. Ha venido a colocar sobre la mesa un gran dilema, una gran disyuntiva como hijos del Señor. Muchos, y lo he dicho muchas veces, estábamos acostumbrados a una rutina de ir a la iglesia, de volver de la iglesia, de cantar en la iglesia, de orar y volver a nuestras casas. El día domingo había un horario que era intocable porque teníamos que estar en ese lugar, o un día de la semana, y teníamos una rutina hecha. Una vez me acuerdo, bueno, sí, lo hago de cuando en cuando en realidad, debo reconocerlo. Voy a las reuniones y me gusta escuchar la palabra del Señor y me gusta poner atención a la palabra de Dios. Y he hecho el siguiente experimento. He salido de la reunión y de cuando en cuando le pregunto a uno que otro hermano, ¿qué fue lo que se predicó hoy día? Y no sé, pues de 100 hermanos, 2 me dicen claramente cuál fue la predicación de ese día. Y estoy hablando de predicaciones, no predicaciones que he hecho yo, sino que predicaciones que yo he escuchado junto como iglesia, he escuchado pastores predicando. Entonces, ahí nos damos cuenta que estamos envueltos en una rutina de ir y volver. Y el Señor nos sacó de esa rutina. Nos sacó de esa situación que estábamos viviendo. Y nos llevó a nuestra casa. A nuestra casa en donde el Señor siempre nos habló y nos dijo que teníamos que desde ahí comenzar a servirle. Entonces, para mí, lo que el Señor está haciendo con nosotros en este tiempo es una renovación de nuestra fe, de nuestro servicio. Amén. Entonces, cuando uno procura servir al Señor, lo vamos a encontrar con muchas barreras, con muchas cosas. Y Dios está despertando a su pueblo con todas estas cosas y con esto que nos está hablando hoy día, nos está advirtiendo. Porque hoy día el mundo está siendo muy hostil en contra de la iglesia. Ya venimos de hace 4 o 5 años atrás con una escalada fuerte y hostil en contra de la iglesia del Señor, en contra de lo que la Escritura dice. Están entrando por todos lados
intentando de una u otra manera colocar pensamientos, filosofía, que van en contra de nuestra fe. Y ahora nosotros, nuestra fe, ya en este momento, la fe cristiana es una fe para el mundo, una fe cerrada, una fe que no debe tener opinión, una fe que tiene que ser sacada. Entonces, hay aborrecimiento, hay contradicción, pero nosotros tenemos que procurar servir a Cristo. Y el Señor nos está sacando de nuestra rutina para volver, ¿verdad?, a no conformarnos a este siglo, no conformarnos a lo que siempre hacíamos, sino que renovar nuestro entendimiento. Aquí vamos a encontrar las razones por las cuales, ¿verdad?, el Señor nos dice de por qué el mundo nos aborrece. La primera es porque nos identificamos como cristianos. Es la primera cosa. La primera cosa que produce rechazo en las personas cuando nos identificamos como cristianos, como hijos del Señor. Como leíamos en el versículo 18, en el versículo 20, ¿verdad? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Ya? Y el 20 habla, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, ¿verdad? El mundo lo aborrece a Él, por lo tanto, Él es nuestro maestro y nosotros somos sus servidores. Y claro, el mundo también nos va a aborrecer a nosotros. El mundo también se va a ir en contra de nosotros porque somos seguidores del Señor, porque somos seguidores de Cristo. Amén. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 16. Hermano Patricio, ¿lo puede leer, por favor? Amén, lo estoy buscando. Amén. Juan 13, 16. Ya. Juan 13, 16, en el nombre del Señor. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Palabra del Señor. Amén, ¿no es cierto? Entonces, si ciertamente nosotros vamos a ser aborrecidos porque nosotros somos siervos del Señor, por lo tanto nos identificamos con la causa de Cristo. Y si la causa de Cristo es aborrecida, nosotros también lo vamos a hacer porque somos parte de Él, somos parte de lo que Él quiere en nuestra vida. Entonces, entendamos lo siguiente, si Jesús con toda su grandeza, con toda su perfección, no escapó a esta persecución, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros que somos imperfectos, que estamos llenos de imperfecciones? ¿Cuánto más nosotros? Si a Él con toda su perfección, con todo su amor, su bondad, con toda esa grandeza, no escapó a la persecución, ¿cuánto más nosotros? Amén. Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 31, le voy a pedir a mi esposa, por favor, si lo puede buscar. Mateo 26, 31. Entonces dice, esto mismo el Señor lo sigue mostrando en otro ejemplo, ya como el del buen pastor, ¿verdad? Cuando es atacado, nosotros también sus ovejas somos afectados. Cuando el pastor, ¿verdad?, de un rebaño de ovejas atacado, claramente sus ovejas también están siendo afectadas por causa de eso. Veamos qué es lo que dice Mateo 26, 31. No se escucha. No se escucha todavía. ¿Ahí me escucha? Ahora sí, ¿sí? Ahora sí, ya. 26:31 de Mateo, ¿cierto? ¿Sí? Dice así.
Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Amén. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. ¿Qué fue lo que pasó ese día cuando el Señor fue llevado a la cruz del Calvario? Los discípulos se dispersaron. Los discípulos vieron, ¿verdad?, que su maestro había sido herido y el Señor les dice antes, os escandalizaréis, dice. Entonces, eso pasa con nuestras vidas también. Esto es lo grave cuando nosotros colocamos nuestro ojo en el hombre y no en el Señor. El Señor es perfecto, el Señor preparó todo, el Señor habló, el Señor aquí advirtió. Y a veces nosotros cometemos el error de colocar nuestros ojos en los hombres. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces usted no me tiene que mirar a mí o no tiene que mirar a alguien que pueda tener una autoridad religiosa o una autoridad espiritual, si le quiere llamar, en quién apoyarse. Usted tiene que apoyarse en el Señor, tiene que apoyarse en Cristo, tiene que apoyarse en la palabra de Dios, tiene que dejar que el Espíritu de Dios sea el que sostenga su corazón, el que sostenga su vida de fe. Y el Señor le dice aquí, se van a escandalizar de mí esta noche, porque el pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. ¿Cuánto más si nosotros miramos a quien no tenemos que mirar? ¿Cuánto más nuestro corazón se va a dispersar? ¿Cuánto más nuestro corazón se va a decaer por causa de esto? No, amado hermano, usted, su corazón tiene que estar puesto en Cristo, en el Señor. Todos nosotros tenemos que tener puesto nuestro corazón en Cristo. Y miren lo que dice aquí, hay una parte de la Escritura que es muy conocida que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le habla al que sería después el apóstol Pablo cuando lo perseguía y él pensaba, Saulo, que estaba prestando un servicio a la iglesia, el hecho de perseguir a los cristianos, el hecho de ir en contra de ellos, el hecho de perseguir ¿verdad?, a la iglesia de Cristo. Cuando se persigue a la iglesia de Cristo, se está persiguiendo al Señor. Si usted es perseguido, están persiguiendo al Señor. Si usted es perseguido por causa de su fe, están persiguiendo al Señor. Porque aquí Saulo no estaba persiguiendo a Jesucristo, si lo vemos desde el punto de vista físicamente hablando. Jesús ya había entregado su vida en la cruz del Calvario y ya había resucitado. Saulo lo que estaba haciendo era perseguir a la iglesia. Y en esa persecución de la iglesia, en esa persecución de las ovejas de este pastor, de nuestro buen pastor Jesucristo, es cuando el Señor va al encuentro del camino de Damasco, lo bota del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Para el Señor, cuando a usted es perseguido, cuando su iglesia es perseguida, es como lo estuvieran persiguiendo a Él. Así es como Dios nos ama, así como el Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando alguien a usted lo persigue, el Señor le va a preguntar a él, ¿por qué me persigues a mí? No le va a preguntar, ¿por qué persigue a Isabel? ¿Por qué persigue a Janet? ¿Por qué persigue a Caterina? ¿Por qué persigue a Jenny? El Señor le pregunta a aquellos perseguidores, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, lo más alentador en nuestra vida es que en medio de la persecución, nuestro Señor entra con nosotros en nuestro sufrimiento. Él se hace parte de nosotros. Y está con nosotros en esto que estamos viviendo. Él lo advierte, nos dice, esto va a pasar, pero el Señor dice, yo estoy contigo, es a mí también que están persiguiendo. Él es la cabeza, lo enseña la Escritura, y nosotros somos los miembros de este cuerpo. Por lo tanto, dice la misma Escritura también, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Por eso es importante la unidad, dice la Escritura, uno en Cristo. Es importante la unidad del cuerpo de Cristo. Pero Cristo siempre va a ser la cabeza de todo este cuerpo.
La segunda cosa, o la segunda razón, es porque no pertenecemos al mundo, como decíamos al principio. Nosotros ahora en Cristo tenemos una nueva posición espiritual. Tenemos una nueva vida en el Señor. Amén. En el versículo Juan 15, 19, dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te aborrece. Ya no pertenecemos a este mundo, ahora estamos en otra posición espiritual. Es una posición distinta a la que tenemos hoy día. Ahora estamos en Cristo. Aunque físicamente podamos estar viviendo en este mundo, ahora somos partícipes del llamamiento celestial. Ahora vemos las cosas de una manera diferente, de una manera distinta. Amén. Hermana Gloria, ¿puede buscar por favor Hebreos 3:1? Entonces, amado hermano, tenemos que tener claro esto. Nosotros ahora vemos las cosas desde un punto de vista del cielo. Tenemos que observar todo lo que está pasando. Aunque vivamos en este mundo, tampoco tenemos que permanecer indiferentes, como ver un poquito más adelante, a lo que estamos viviendo, a lo que nos rodea. Es que ahora nuestra visión es distinta. Nuestra visión es diferente, nuestra visión tiene que ser completamente distinta a lo que nosotros estamos hoy día viviendo y que estamos hoy día participando. Amén. Entonces no tenemos que aislarnos o ser insensibles a la necesidad de este mundo. Más bien ahora vemos las cosas, como decía, desde el punto de vista celestial. Entonces, vamos a leer varios textos aquí. Hermana Vicky, por favor, Romanos 12:2. Amén. Después, mi hermana Isabel, por favor, 2 Corintios 5:17. Hermano Eduardo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 4. Y hermana Paula, busque Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16. Amén. Hermana Gloria, ¿le pedí primero? Sí. ¿Cuánto me dijo? Hebreos 3. Ya, aquí lo encontré. Amén. Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Amén. Amén. Tenemos que considerarlo a Él en todas las cosas, considerar en nuestra vida todo lo que Él pasó, todo lo que Él aconteció. Él nos está diciendo, todo esto va a pasar, todo esto va a acontecer. Considerémoslo a Él. Cuando estemos viviendo en esta vida, las cosas que estamos viviendo, primero considerémoslo a Él. Si estamos enfermos, considerémoslo a Él. Si estamos pasando por aflicción, considerémoslo a Él. Si estamos pasando por un tiempo sin trabajo, considerémoslo a Él. Consideremos todas las cosas que el Señor hizo antes que nosotros. Amén. Sigamos con otros textos. Dice Romanos 12:2. Amén. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. No conformarnos, no se conforme, no se quede estático, no se deje llevar por la corriente. Renuévese, renueve su entendimiento en la palabra, renueve su entendimiento en la escritura. Amén. 2 Corintios 5:17. Amén. Amén. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Somos nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, ya fueron, ya fue. El mundo pasa, como dice la escritura, y con todos sus deseos pasa. El viejo hombre, la vieja mujer pasó, ahora son hechas nuevas. Y en esa novedad de vida tenemos que vivir. Y en esa novedad de vida tenemos que caminar. Entonces, somos nuevas criaturas. No somos de este mundo, somos nueva criatura. Amén.
Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amén. Amén. Entonces aquí el Señor, a través del apóstol Pedro, nos habla claramente cómo tenemos que vivir ahora y ya no vivir más en aquellas cosas que al mundo le gusta vivir. Amén. Entonces no tenemos que vivir la vida vieja, tenemos que vivir esta nueva vida que nos habla ahí en 2 Corintios. Somos nueva criatura, ya no tenemos que volver a vivir las cosas viejas, esas cosas, ¿verdad?, que van en contra de Dios. Por eso no somos del mundo. Por eso el mundo no nos quiere, nos aborrece, ¿verdad? Porque ya no somos de este mundo. Somos sal y luz, dice la Escritura. Mateo 5, versículos 13 y 16. Hermana Paula. Amén. Amén. Dice la palabra así: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Otra razón más, amado hermano, somos sal y somos luz. Por ser sal, por ser luz, siempre vamos a ser un problema para el mundo. Porque la luz descubre las cosas. La luz pone al descubierto aquello que está mal. La sal produce también escozor sobre aquello que está mal, sobre aquello que está inmundo, aquello que está sucio. Entonces, por esa causa, amado hermano, cuando usted trae palabra a una persona, ¿verdad? Cuando esta palabra la expresa en un medio en donde no conocen a Cristo, es como sal. Es una luz que resplandece y comienza a dejar al descubierto todas aquellas cosas que a las personas no les gustan, que sean puestas a la luz porque les gusta hacerlo en lo escondido, les gusta lo prohibido, ¿verdad? Aquello que va en contra de lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si usted se siente fuera de lugar, es porque es así, pues, amado hermano. Si usted se siente fuera de lugar, en medio de personas que no conocen a Cristo, en medio de su familia que no conoce a Cristo, en medio de sus amigos que no conocen a Cristo, inclusive a veces en medio, inclusive hasta de su iglesia, habrá un grupo de hermanos en los cuales usted no se va a sentir en ese lugar, es porque no están sirviendo bien al Señor. Entonces, dice la Escritura, si usted se siente fuera de lugar, es porque así es, usted está fuera de lugar. Miren lo que dice ahí Juan. Vamos a leer Juan 17. A ver, ¿quién no ha leído hasta ahora? Mi hermana Jacqueline no puede leer. Mi hermana Janet tampoco puede leer. Hermano Patricio, ¿puede por favor buscar Juan capítulo 17 del 14 al 16? Hermana Zaida,
¿Tiene alguna Biblia usted a mano? Hermana Zaida. Ya. ¿Sí? Ya, hermana Zaida no me escucha, parece. Hermana Gloria. ¿Aló? Amén. Hermana Gloria, ¿puede leer 1 de Juan 4:5? Después de Amén. leer Patricio. Amén. Ya. Hermano Patricio, entonces, lea primero Juan 17 del 14 al 16. Hola. Hermana Zaida. Hermana Zaida, ¿me escucha? Sí, hermano, buenas noches. Que Dios le bendiga. ¿Tiene Biblia? Gracias, amén. Sí, estoy con una Biblia en las manos, hermano. Ya. Esté atenta porque le voy a dar un texto para leer. A ver, le vamos a buscar uno al tiro para que busque ¿Ya? Juan 16:3 mientras tanto y lo tiene a mano para que lo podamos leer después. Juan 16:3. Ya, hermano. Amén. Leamos primero entonces Juan 17, del 14 al 16. Amén. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Palabra del Señor. Ay, yo no lo encuentro, pastor. ¿Lo encuentra? Yo ya no encuentro lo mío. Ya no encuentro lo mío, pastor. Tranquila, búsquela. Lo tengo, pastor. ¿Lo tiene usted, Ahí hermana lo Vicky? encontraron. Ya. Lea 1 Juan 4:5, hermana Vicky, entonces. Amén. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Amén. Amén. Aquí tenemos la diferencia, el contraste entre uno y otro. Nosotros, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dice el Señor, yo no los quiero sacar de ahí. Pero tenemos que vivir conforme a nuestro Señor. Él nos quiere, nos protege, nos cuida para que sigamos hablando. Entonces, si usted se siente fuera de lugar, es porque así es, usted no está viviendo, podríamos decir así, en el lugar que es el lugar final que Dios tiene para nosotros. El Señor dijo, voy a preparar moradas para ustedes allá en los cielos. Ese va a ser nuestro mundo. Amén. Y el versículo, 1 Juan 4:5 que decía de ellos, de los del mundo, decía que ellos hablan, conversan, dicen cosas entre ellos y se aceptan unos con otros porque es del mundo, es de ellos. Entonces es distinto, ¿ya? En tercer lugar dice que el mundo es ciego e ignorante de lo espiritual, ¿ya? En el versículo 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos no lo conocen, son ignorantes acerca de las cosas de Dios, no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero no conocen a Dios. Decían conocer a Dios, pero realmente no conocían a Dios. Dice, seguramente que los religiosos de aquel tiempo decían conocer al Señor, conocer a Dios. ¿Ya? De hecho, para ellos debería ser muy conocido, ¿verdad? Dios, porque el verdadero Dios por los siglos, dice, ¿por qué? Porque ellos lo estudiaban constantemente. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? Que no conocían al Padre y por lo tanto no conocían al Hijo. No conocían al Señor. Juan 16:3, hermana Zaida, ¿lo tiene por ahí? Sí, hermano, los tengo aquí. Amén. Léalo, por favor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Amén. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Los que en aquel tiempo los que perseguían a Cristo decían, ¿verdad? Que lo estaban haciendo por servicio a Dios, pero no conocían a Dios, no conocían, por lo tanto no conocían al Hijo, no pudieron reconocer al Señor, ¿ya? Y le dicen, lo harán porque no conocen al Padre. Hablan de Jehová, hablan de Dios,
enseñan acerca de Dios, estudian acerca de Dios, pero no lo conocen. Entonces, ellos sabían mucho acerca de Jehová, Dios, podían citar capítulo por capítulo de la Escritura. Vemos en varias partes de cuando el Señor comenta en su palabra, nos va hablando la historia de lo que acontece en esos momentos, que ellos citan textos, citan a Moisés, citan a Abraham, el Señor también se los cita a ellos. Ellos conocen la Escritura, ¿ya? Pero no conocían personalmente a Dios, no tenían un encuentro con Dios en su vida. Conocían una historia, conocían una lectura, pero no conocían a Dios en sus vidas, no tenían a Dios en sus vidas, ¿ya? Aquí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 19, dice la Escritura: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Ya? Entonces el Señor les dice aquí, antes le había dicho a ellos, que no lo conocían a Él, no conocían a Jehová, a Dios tampoco. Y en el 8:55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Entonces Dios hace una sentencia sobre ellos de que, siendo los líderes religiosos de aquel tiempo, no conocían a Dios, no habían tenido un encuentro con el Señor. Habían estudiado mucho de Él, pero no tenían un encuentro con Dios, no tenían, ¿verdad?, una intimidad con Dios, no tenían, ¿verdad?, una comunión con Dios. Entonces, a pesar de todas las señales, de todos los prodigios, y además de esa forma de caminar que tuvo el Señor en santidad, así todos ellos fueron ciegos a la identidad del Señor. Miren Juan 1:10 lo que dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No sé si a usted le pasa, pero a mí cuando yo leo la Escritura, cuando compartimos todo esto, me parece imposible, me parece inconcebible que el Señor, habiendo hecho tantos milagros, habiendo hecho tantos prodigios delante de ellos no creyeran, ellos lo rechazaran. No sé si para usted, pero para mí sería algo inmensamente increíble ver, no sé, a un ciego de un momento a otro comenzar a ver, a un hombre, a una mujer siendo resucitado. Era algo increíble, pero así todo, ellos no. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Amén. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, hermana Isabel. Y a ver si mi hermana Gloria ahora nos puede ayudar con Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 19. Amén. A ver si lo encuentro, que me cuesta. Amén. 2 Corintios 4, del 3 al 4. Hermana Isabel. Pastor, perdón, no tenía audio. ¿Cuál dijo? 2 Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Y mi hermana Gloria, si lo puede encontrar ahí, Efesios 4, del 17 al 19. Sí. Hermana Paula, mientras tanto busque 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Efesios. Pastor, 1 Corintios 4, del 3 al 4. 2 de Corintios. Segunda. Sí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Y Efesios 4. Efesios 4, versículo 17 al 19. Aquí lo tengo. ¿Amén? Yeah. Amén. ¿Quién ya lo tiene? ¿Lo tiene, hermana Isabel? 2 Corintios 4, del 3 al 4, ¿sí? Sí, correcto, sí. ¿Sí? Sí, léalo, por favor. Ya, le leo. ¿No se escucha?
No se escucha, hermana Isabel. No escucho. Se nos fue la hermana Isabel, parece. Perdón. Sí, pastor, lo que pasa es que mi internet está muy inestable. Le voy Ya, a leer ahora si puedo. amén. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo dice ahí? Dice el Dios de este mundo. ¿Cómo dice esa parte, hermana Isabel? Se nos fue. Bueno, Satanás, ¿verdad? Cegó el entendimiento, ¿verdad? De este mundo. Para ello está escondido. Mi hermana Isabel está ahí aparece y desaparece. Amén. Pero dice que él cegó el entendimiento de este mundo. Para ellos está escondido este evangelio. Para ellos no lo pueden entender. Ellos no lo pueden comprender. Amén. Veamos Efesios 17, 4, 17. Al 19. Ya. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos a la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Amén. Entonces, aquí el Señor dice, ¿verdad?, que el pecado tiene cegado a las personas, ¿verdad? Y se entregan finalmente a todo aquello que es ajeno a nuestro Dios, y se entregan, dicen, con avidez, con deseo, con ganas, a hacer aquellas cosas. Cuarta cosa, esta es la cuarta, no la tercera. El mundo no reconoce su propio pecado. Amén. El propio pecado que comete el mundo no lo quiere reconocer. Lo corregí. ¿Ya? En 1 Juan capítulo 15, versículo 22 al 24 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, mire lo que, por favor, escuchen atentamente esto que es muy interesante. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y el versículo 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es lo que recién les comentaba. Vieron tantas cosas que hizo Dios delante de ellos. Y ellos no creyeron. Y el Señor dice aquí, si yo no hubiese, primero, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado ninguna cosa, no tendrían pecado. Porque serían ignorantes, no sabrían todavía discernir, hubieran seguido en su religión, hubieran seguido en sus costumbres, hubieran seguido en sus fiestas religiosas, y todo bien con ellos. Si yo no hubiese hecho entre ellos ninguna obra que he hecho delante de sus ojos, tampoco tendrían pecado, porque no tendrían que decir, no conocemos ningún Mesías, ni nadie que haya venido de parte de Dios con poder y autoridad. Sin embargo, ambas cosas acontecieron, y ellos no creyeron, y por eso tienen ese pecado. Ellos no reconocen, no fueron capaces de reconocer a Cristo cuando Él vino, no fueron capaces de reconocer a Cristo cuando hizo los portentos, cuando habló con autoridad, cuando hizo los milagros. Amén. Pero también, ¿verdad? Aquí estamos hablando no solamente de los religiosos, estamos hablando de las personas comunes y corrientes que vieron al Señor. Recordemos que el Señor sanó a miles, pero en el día de Pentecostés, ¿cuántos habían esperando la promesa? 120 nomás, por hermano, 120. Réstele a los discípulos y a las mujeres y a los amigos del Señor, restémosle unos 20.
En realidad habían 100 personas. De los miles que el Señor sanó. Entonces ellos también vieron, observaron, escucharon todo lo que el Señor hizo y se apartaron y no creyeron. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5 lo que dice ahí. Hermana Paula. Amén, pastor. Amén. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Entonces dice, estos niegan voluntariamente, amado hermano. Aquí tenemos otro grupo de personas. Aquí el Señor está diciendo y está hablando con un grupo de personas que sí conocen. Y hoy día, así como en ese tiempo, hay mucha gente que sí conoce la voluntad de Dios, que sí conoce la Escritura, que sí conoce la palabra de Dios, pero la niegan voluntariamente. Niegan voluntariamente, a pesar de haber conocido y de saber y entender esto, niegan a Cristo, niegan en su poder, su autoridad, como Él creó todas las cosas, lo niegan. Entonces, ¿verdad? El pecado de ellos no es por ignorancia, es un pecado voluntario. Es un pecado sabiendo las cosas. Entonces, no son capaces de reconocer su propio pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo alienta a su iglesia? Ya estamos en la parte final. A los que sufren por causa del aborrecimiento del mundo. ¿Cómo hace el Espíritu de Dios con nosotros? La primera cosa que el Espíritu Santo hace con nosotros es usar la misma palabra de Dios para consolar nuestra vida. Para recordarnos, ¿verdad? Que como hemos estudiado hasta ahora, que habrá desprecio. Jesús le habla en Juan 15, 25, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Es cumplimiento de la palabra de Dios. Lo primero que nos dice el Señor, el Espíritu de Dios a nosotros, tranquilo, esto se tiene que ser así porque se tiene que cumplir. ¿Ya? Y recuerda el Señor aquí con esto, lo que dice el Salmo 35, 19 y el Salmo 69, 4. Le voy a pedir a mi hermano Raúl, si lo puede buscar, por favor, sí, mi hermano Raúl. Los dos salmos, por favor. Salmo 35, 19, primero, y después el Salmo 69, 4. Amén. Amén. Salmo 35, 19 dice, no se regocijen por causa de mí mis adversarios, ni los mentirosos que me aborrecen sin motivo. Hacen guiños con sus ojos, pero no hablan paz. Amén. Salmo 69, 4. 69, 4. Mis adversarios sin motivo son muchos, más que los cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido contra mis huesos mis adversarios engañadores. Los que sin fraude tomé, he tenido que restituir. Amén. Entonces, aquí el Señor hace una alusión en Juan 15, 25 a estos dos salmos. La forma en que fue aborrecido, despreciado y acusado de todas las cosas. Amén. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que el Señor nos está diciendo, esto va a pasar. Se les va a acusar de muchas cosas. Se va a hablar muchas cosas de ustedes, pero ustedes tienen que mantener firmes. Porque la Escritura se tiene que cumplir, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Aquí tenemos hartos textos para compartir. Así que empecemos a usar la palabra del Señor. Hermana Jenny, Filipenses capítulo 1, del 28 al 30. Hermano Patricio, segunda de Timoteo,
capítulo 2, del versículo 9 al 12. Hebreos, hermana Zaida, por favor, puede buscar Hebreos, capítulo 12, versículo 3 y 4. Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, del 9 al 12. ¿Ya? En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces la palabra del Señor dice no está presa, aunque nosotros podamos estar pasando por cualquier situación, si somos fieles, su palabra no está presa. Amén. Su palabra no se puede detener. Como leíamos ahí en el versículo, ¿verdad? Anterior, ¿verdad? En que dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El apóstol Pablo guardó la palabra del Señor, guardó a Cristo en su vida, tenía a Cristo en su vida. Por lo tanto, la palabra no estaba presa, ellos iban a escuchar igual esa palabra. Amén. Sigamos. ¿Quién más tiene algún texto ya a mano para leer? 1 Pedro 4, 12. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Amén. Dice que no tenemos que sorprendernos por la prueba. Si estamos sirviendo a Cristo y estamos siendo perseguidos, estamos siendo rechazados por esa causa, no tenemos que sorprendernos de eso. No es algo extraño que tenga que acontecer con nosotros algo así. Amén, hermano. Amado hermano, si escogimos, si elegimos esta profesión, si fuimos traídos por el Señor a esto, no tenemos que extrañarnos de estas cosas. Faltan otros dos textos, Filipenses 1, del 28 al 30, y Hebreos 12, del 3 al 4. Yo lo tengo, hermano. Amén. Léalo, por favor, hermana Zaida. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ay, no, disculpe, me equivoqué. Considerad a aquel que sufrió tal contracción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo con el pecado. Amén. Gracias, hermana. Aún no hemos ¿verdad? Resistido hasta, ¿verdad? Hasta la sangre. O sea, todavía, ¿verdad? No hemos llegado a ese extremo. El apóstol le estaba hablando aquí, estaba diciendo estas cosas. Entonces, amado hermano, tenemos que entender y comprender de que vamos a tener estas luchas, pero que el Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios nos está hablando en estos momentos. Él está haciendo esta obra de consolación en nosotros, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo, nos está preparando y trae esta palabra para traernos este recuerdo. Filipenses capítulo 1, del versículo 28 al 30. ¿Le leo? Por favor, hermana, sí. Dice, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostiene la misma lucha que antes me vieron sostener, y ahora saben que sigo sosteniendo. Entonces el Espíritu Santo también nos da testimonio en tiempos de persecución. En el capítulo 15, versículos 26 y 27 del capítulo 15, el 26 27, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Entonces, aquí nos recuerda que todo lo que podamos estar viviendo por causa de su nombre, no es más que ser partícipe de sus padecimientos, ser parte de sus
padecimiento, ¿ya? Y es un privilegio que nosotros podamos vivir estas cosas. No sé si mi hermana Isabel tiene ahí Filipenses 3:10, porque recién estaba con ese libro, y mi hermano Eduardo, 1 de Pedro 4, del 12 al 19, que ya lo habíamos compartido. Filipenses 3:10, como partícipe de sus padecimientos y el privilegio que trae esto, que aparece en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. ¿3:10, pastor? Amén, hermana, ¿sí? ¿Hermana Isabel? Sí, 3:10, Filipenses 3:10. Sí. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él, ¿verdad?, se sentía privilegiado por poder compartir, hablar, vivir la vida del Señor y hasta en sus padecimientos, ¿verdad?, ser partícipe de todas esas cosas. Y 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Dice así: padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. Entonces aquí, amado hermano, más claro que esto, no puede ser lo que el Señor está hablando con nosotros. El Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Ahí dice claramente en el texto que si hablan en contra de nosotros por causa del servicio, por causa de que somos hijos del Señor, porque estamos sirviendo bien a Cristo, si están hablando mal de nosotros, si están en contra de nosotros, dice que están blasfemando en contra del Espíritu de Dios que está en nuestra vida. Pero también es una advertencia, dice, pero si vamos a padecer algo, que sea por la causa de Cristo y no que padezcamos por causa de ser malhechores, andar hablando cosas que no corresponden, andar haciendo cosas que no corresponden. Ese padecimiento, amado hermano, no es un padecimiento que viene por causa del Señor, es un padecimiento por causa de alguna falta que podríamos haber cometido. Hay que separar las cosas. Pero cuando por causa de Cristo nosotros padecemos y somos aborrecidos contra Él, dice que blasfema en contra del Espíritu de Dios, porque el Espíritu es el que mora en nosotros, el que está haciendo la obra, el que nos está empujando, el que nos está guiando, el que nos está llamando a hacer lo que estamos haciendo. Amén. Entonces tenemos que vivir de esa manera. Entonces, el tiempo de persecución siempre ha sido un tiempo de proclamación y de testimonio. ¿Ya? Siempre cuando la iglesia ha sido perseguida, desde el tiempo del Señor hasta el tiempo de cada vez que ha habido persecución sobre la iglesia, ha sido un tiempo de proclamación y de testimonio. Y siempre tenemos que estar listos para presentar defensa
del Evangelio al cual hemos sido nosotros llamados, al cual nosotros hemos sido, ¿verdad?, conducidos y traídos por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 3:15, lo voy a leer yo, dice lo siguiente, que lo habíamos compartido antes. Dice, si no, santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero decir, con mansedumbre y con reverencia, dice la Escritura. No peleando, no discutiendo, ¿verdad? No entrando en eso, amados hermanos, no. Dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande, ¿verdad?, razón de la esperanza que hay en vosotros. Si la conversación es tranquila, si la conversación es reverente, si la conversación es de respeto, presenten defensa del Evangelio. Presenten, ¿verdad?, lo que el Señor ha mostrado a sus vidas, lo que la palabra de Dios ha traído a ustedes. Amén. Entonces, siempre tenemos que estar listos en tiempos de persecución. La iglesia, amado hermano, si usted se pone en la historia, cada vez que la iglesia ha sido perseguida, oprimida, es cuando más crece la iglesia. Es cuando más se esparce la iglesia, es cuando nacen más creyentes, más firmes. Amén. Entonces dice, en todo tiempo, preparado, ¿verdad? Estar siempre preparado para presentar defensa. Si usted no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a defender la palabra? ¿Cómo va a defender su fe? Tiene que conocer la palabra del Señor para poder defender su fe. Amén. Entonces, somos usados por el Espíritu Santo para testificar. Amén. En Marcos 13:11, ahí la palabra del Señor, hermana Vicky, ¿lo puede buscar, por favor? Marcos 13:11. ¿Ya? Y hermana Zaida, ¿puede buscar Hechos 1:8? Hechos 1:8 en el Nuevo Testamento. Ya. Amén, gloria al Señor, gracias. Dice, ¿verdad? Sin el poder de Dios no tenemos la autoridad necesaria para testificar. Amén. Veamos primero Marcos 13:11. Ay, ya bastó que me equivoqué, busqué Mateo. Amén. Marcos 13:11 dice, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice, cuando los entreguen, ¿verdad? Cuando los lleven a juicio por causa de estas cosas, cuando los comiencen a acorralar en una conversación, cuando los comiencen a apabullar en alguna situación. ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros? Dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, dice, sino, ¿verdad?, lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar. El Señor va a dar en el momento lo que tenemos que hablar. Usted tiene que estar tranquilo, tiene que estar calmado. Usted, si conoce a su Señor, si usted conoce la palabra del Señor, si usted es un asiduo lector de la palabra de Dios, si a usted le gusta conocer las Escrituras, va a tener dentro de usted algo para hablar. Y el Espíritu de Dios va a ir sacando, va a ir colocando la palabra en el momento. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y recién ahí dice la Escritura que seremos testigos. Recién ahí podremos testificar. Recién ahí comenzamos a testificar con poder y con autoridad de nuestro Dios. Recién ahí, solo con el Espíritu Santo tenemos poder para testificar.
¿Y sabe cómo podemos comprobar un poco esto hoy en día? Hoy en día hay mucha gente que estudia teología, que son teólogos de universidad. Ellos no son creyentes, ellos estudian teología, es decir, estudian, ¿verdad?, la creencia de distintos dioses de distintas creencias. Ellos conociendo la Escritura, conociendo esta Escritura que nosotros tenemos en la palabra de Dios, la Biblia, ellos no tienen esta autoridad, porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas para hablar con autoridad de la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que cuando somos revestidos de este poder, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, amén, entonces ahí en donde nosotros, ¿verdad?, recién podemos ser testigos de nuestro Dios, testificar acerca de nuestro Señor. Dice, todo esto, ¿verdad?, nos es advertido en la palabra del Señor, ¿ya? Para no tropezar, aún en medio de la persecución, de la contrariedad, de lo que le pueda estar pasando, por causa del servicio y por causa de su fe en Cristo, ¿ya? En Juan 16:1, finalmente, la palabra del Señor nos dice esto: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y con esto terminamos hoy día, con este texto. Este texto, síganos meditando después de que terminemos nuestra reunión de hoy día. Y todo lo que hoy día hemos conversado, todo lo que hoy día hemos hablado, es para esto que el Señor dice aquí: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que estemos animados, para que estemos atentos, para que estemos apercibidos de las cosas que nos van a acontecer, de lo que nos está aconteciendo o de lo que nos puede llegar a pasar. ¿Ya? Tenemos que tener claridad de que nuestra vida en Cristo no está ajena a todas estas cosas y que vamos a tener esto, como decíamos al principio. Jesús les dijo a sus discípulos que en este camino iba a ser un camino difícil, inclusive un camino muy peligroso. Y tenemos que nosotros ser conscientes de esto también en nuestra vida. Entonces, si Él habla estas cosas, es para que no tengamos tropiezos. Pero qué preciosa también es esa promesa que el Señor nos hace, de que tranquilos, si un día comienzan a colocar juicios sobre ustedes, tranquilo, yo voy a dar palabra para que ustedes hablen. Mi espíritu va a colocar palabra para que ustedes puedan hablar. Pero para eso siempre, como dice la Escritura también en Primera de Pedro, dice, siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Bueno, y con eso estamos terminando el día de hoy nuestro estudio de la palabra del Señor, un estudio que fue bastante extenso en este día, pero un estudio que nos lleva a poder entender esto y que estemos atentos que esto sí va a acontecer. ¿Amén? Estamos viviendo tiempos en los cuales nuestra fe, ¿verdad?, de una y otra manera está siendo atacada, ¿verdad?, está siendo acorralada, pero nosotros tenemos que tener muy claro y tenemos que tener también mucho conocimiento acerca de la Escritura, no tener un conocimiento de la Escritura de ciertas cosas, no, amados hermanos. El llamado hoy en día es a conocer la palabra de Dios en toda su extensión para poder entenderla, comprenderla y poder también presentar defensa de nuestra fe ante aquellos que así lo requieran con mansedumbre, ¿verdad?, y con reverencia, como dice la Escritura.